Muy buenas a todos. Mi nombre es Brian Williamson, pertenezco al Ministerio Evangélico Un Nuevo Comienzo. Hoy estoy una vez más para compartirles a ustedes la palabra de Dios. Quiero compartirles lo que Dios habló a mi vida. Y para que ustedes también puedan meditar en sus hogares, en sus casas, puedan meditar acerca de esta palabra y puedan reflexionar en ella, lo que el Señor quiere hablar a nuestros corazones. En esta ocasión quiero hablar de una historia bíblica muy conocida. Muchos deben conocer la historia en la que Jesús fue tentado. Esta historia se encuentra en los evangelios. Se encuentra en Mateo, se encuentra en Marcos, se encuentra en Lucas. Pero en esta ocasión vamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 1. ¿Por qué Lucas? Porque Lucas tiene un lenguaje más entendible y lo explica de una manera mejor. Y acá podemos ver y podemos leer lo que había pasado Jesús en ese momento. Es en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 1 al 14. Podemos encontrar de que Jesús estaba en el desierto haciendo un ayuno de 40 días. Había sido bautizado anteriormente por Juan el Bautista y Jesús se había dirigido al desierto de Judea para hacer un ayuno de 40 días. Durante este tiempo en el que Jesús estaba probando, estaba poniendo a prueba, estaba en comunión con el Señor, vino Satanás. La Biblia habla del diablo, de Satanás, del tentador. Y cuenta de que Satanás vino a Jesús varias veces para intentar engañarlo, provocándolo, tentándolo, para hacerle caer en pecado a Jesús. Pero al fracasar y no poder tentar a Jesús con sus palabras ni visiones, el diablo se va y Jesús regresa a Galilea para empezar con su ministerio. Vamos a leer este pasaje, esta historia, en Lucas capítulo 4, versículo 1 al 14. Y dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto, por 40 días siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. El 5 dice: Llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo: Todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, o sea, sobre el lugar más alto. Y le dijo: Si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. El 12 dice: Respondiendo Jesús le dijo: Se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado cada tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Y el 14 dice: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella ciudad, aquella comunidad. ¿Qué quiere decir esto? De que al terminar todo esto, se movió por todos lados el poder del Espíritu que tenía Jesús, y se movió la historia, la fama, por toda Galilea. Podemos ver muchas cosas en esta historia, en este pasaje. Vemos que Satanás utilizó el momento de Jesús, el ayuno, el momento en donde Jesús estaba su cuerpo débil, podemos decir, porque en un ayuno el cuerpo es el débil, más el espíritu es el que está fuerte, ayunando con el Señor. El diablo utilizó en el momento en donde el cuerpo, la carne, el alma, estaba débil, en ese momento en donde
podemos compararlo al día de hoy, en donde nosotros estamos débiles, pasando por una situación, un momento difícil, y ahí es donde el diablo, el tentador, mete la cola. El diablo ahí enseguida se mete para poder derribar, porque es donde el cuerpo, donde la carne, donde la mente está débil. Las tentaciones de Satanás que Satanás utilizó fueron egoísmo, materialismo y algo que se llama hedonismo, que ahora lo vamos a explicar. Juan describe las tentaciones en el Evangelio como lujuria de los ojos. Esto lo podemos comparar con el materialismo. Esto está en la mente. Si buscamos en el diccionario, el materialismo es la actitud de la persona que da excesivo valor a las cosas materiales, como el dinero o las propiedades. Entonces, lo primero que quiso tocar el diablo a Jesús en ese momento fue tentándolo con el materialismo, con la mente, con la lujuria de los ojos. Además, también lo quiso tentar con la lujuria del cuerpo. Esto es llamado hedonismo y está en el alma, ahora lo vamos a explicar. Hedonismo, según el diccionario, es la tendencia en buscar placer, especialmente el sensorial, o sea, el corporal. Eso es el hedonismo, o sea que el hedonismo es siempre querer buscar placer, ¿ok? En mayor parte el sensorial, o sea, el del cuerpo. Entonces el diablo quiso tentar a Jesús con la mente, con la lujuria en los ojos, el materialismo. Luego quiso tentarlo a Jesús con la lujuria del cuerpo, el hedonismo, el placer. Esto está en el alma, lo quiso tentar con el alma. Y el tercer punto, quiso tentarlo con el orgullo por la vida. El egoísmo podemos compararlo. Esto se encuentra en el corazón del ser humano. Son tres características que tiene el ser humano. Porque Jesús era humano. Jesús había venido a la tierra para convertirse en humano, y el diablo tentó la parte humana de Jesús. Tentó las tres características humanas, las intentó corromper. Buscó corromper estas tres características. El materialismo intentó entrar a Jesús por la mente, con el materialismo, con la lujuria de los ojos. Intentó entrar a Jesús por el alma, con el hedonismo, el placer, la lujuria del cuerpo. E intentó entrar a Jesús con el corazón, el egoísmo, el orgullo por vivir. Las tres características que intentó corromper el diablo fue el pensar, el desear y el sentir. Características que se encuentran en la mente, en el alma y en el corazón de la persona. Tal y como Jesús lo dice en el más grande de los mandamientos. ¿Ok? Lo podemos leer en Mateos 22:37. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 22 y el versículo 37, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Justamente, son las tres cosas que el diablo intentó tentar a Jesús. Por el corazón, por el alma y por la mente. Por el materialismo, la lujuria de los ojos, por el hedonismo, la lujuria del cuerpo, el placer, por el egoísmo, el orgullo del corazón. Pero esto es lo interesante, ¿no? Porque no siempre hay que centrarse en lo malo y no siempre hay que centrarse en lo que uno sufre, sino que hay que centrarse en cómo encontrar la salida y cómo encontrar, y así como Jesús superó esta tentación. Y Jesús no superó la tentación por ser Jesús, por la divinidad que él tenía, porque Jesús era 100% divino, era 100% Dios, y a la misma vez era 100% hombre, pero no por eso él superó la tentación, sino que como así Jesús superó la tentación, nosotros podemos superar cualquier problema y cualquier tentación que venga de parte del diablo o del tentador. Es como dice 1 Corintios, el capítulo 10 y el versículo 13, dice: no hay tentación que no podamos superar, lo estoy diciendo con mis palabras, sino que Dios siempre nos da la salida. Dice este pasaje, 1 Corintios 10, 13, dice: no hay tentación que nosotros no vamos a poder superar. Siempre Dios
en la tentación permite que se encuentre la salida. Esto es importante para saber cómo superar esta tentación, porque debemos saber nosotros que el diablo va a venir. Sí, va a venir a molestar, va a venir y va a tratar de entrar en nuestra mente, va a tratar de entrar en nuestra alma, va a tratar de entrar en nuestro corazón, va a intentar de todas formas boicotear nuestro ministerio, como quiso boicotear el ministerio de Jesús. Va a intentar tentar y arruinar la vida del ser humano, como lo quiso hacer con Jesús. Pero Jesús encontró la salida que Dios siempre nos da. Encontró la salida en esa tentación que siempre va a venir, porque el diablo siempre va a querer venir en el momento donde nosotros estamos débiles, donde más nos está costando, ahí el diablo va a venir. El diablo, dice la Biblia, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. No es un león rugiente, sino que anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Anda con ese instinto de encontrar siempre al ser humano y tratar de derribarlo, de derrotarlo. Pero nosotros debemos saber que Dios puso una salida en las tentaciones. Siempre dejó una salida. Y uno se pregunta, ¿pero por qué muchas veces no es así? ¿Por qué muchas veces no encontramos la salida? ¿Por qué muchas veces caemos y somos débiles y tenemos problemas y nos debilitamos y pensamos que estamos derrotados y caemos y lloramos y estamos tristes? ¿Por qué pasa esto? Si Dios siempre deja la salida. Hay una simple respuesta para esto, una simple respuesta para esto. Tan solo debemos analizar la situación de Jesús en ese momento. Y nos vamos a dar cuenta por qué muchas veces flaqueamos y caemos y cómo podemos encontrar realmente la salida. Presta atención en lo que te voy a comentar. Analicemos juntos lo que Jesús hizo. Jesús había sido tentado en la mente, había sido tentado por el alma y había sido tentado por el corazón. El diablo quiso entrar a esas tres partes. El diablo le dijo que convierta piedras en pan para saciar su hambre. El diablo le dijo que salte la altura, que salte desde lo alto y que ordena que los ángeles lo atrapen. Y el diablo le dijo a Jesús que se arrodille ante él a cambio de todos los reinos del mundo. Pero si analizamos la situación de Jesús, encontramos la salida que Jesús tomó. Encontramos 3 puntos más. Jesús estaba en obediencia. ¿Por qué estaba en obediencia? Porque Jesús había sido bautizado. Jesús había cumplido con lo que la Biblia había demandado. La Biblia nos pide que nos bauticemos. Dice que para completar nuestro proceso en Dios hay que ser bautizados. Hay que renunciar al viejo hombre y entrar al ministerio, entrar al verdadero hombre que es resucitado con Cristo a la misma vez. Y fue lo que hizo Jesús. Jesús olvidó su viejo hombre en obediencia y fue renovado para comenzar el ministerio que él iba a hacer. Por eso fue bautizado por Juan el Bautista. Entonces ese es el primer punto en la situación de Jesús para encontrar la salida. Jesús estaba en obediencia, había sido bautizado y hay muchas más obediencias para cumplir. Bueno, Jesús había sido bautizado en obediencia. Segundo punto, Jesús estaba en comunión. ¿Por qué estaba en comunión? Jesús estaba en el desierto haciendo un ayuno de 40 días. Si uno dice, si hacer un ayuno de 40 días no es estar en comunión con el Señor, no es nada. Entonces el segundo punto, para ver cómo Jesús encontró la salida. Jesús estaba haciendo un ayuno, estaba en oración en diversos pasajes, en otros versículos, en toda la Biblia, se ve cómo Jesús es constante en orar. Oraba horas. Jesús se apartaba solo y comenzaba a orar. Estaba en comunión con el Señor. En esta ocasión estaba haciendo un ayuno de 40 días en medio del desierto, solo. Y tercer punto, para encontrar la salida,
y ver cómo la encontró Jesús, fue porque Jesús era conocedor de la palabra. Esto lo podemos ver súper claro viendo que Jesús a cada tentación la respondía con pasajes bíblicos, la respondía con pasajes de la palabra de Dios, contestaba siendo conocedor de la Biblia, contestaba a las tentaciones con la Biblia y dejaba sin salida al diablo. Jesús había entregado su mente, había entregado su alma y había entregado su corazón. Esa es la verdadera salida. Esa es la verdadera salida que Dios pone en la tentación, en medio de la tentación. Esa es la salida que Dios pone. Por eso nosotros no debemos esperar que al estar quietos nos ayude a salir adelante. No podemos pretender que el estar sentados, el estar tiempo sin buscar al Señor, el estar sin ser conocedor de la palabra, el estar en desobediencia, no podemos pretender que podamos salir adelante. No podemos pedir consejos al pastor, no podemos buscar la salida en lo material, no podemos buscar la salida en las adicciones, no podemos buscar y llorar y decir ¿por qué, Señor, me abandonaste? Si en realidad nosotros no estamos cumpliendo en obediencia, si nosotros no estamos en comunión, si nosotros no somos conocedores de la palabra, ¿cómo podemos pretender, si nosotros no entregamos nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón, cómo podemos pretender que no caigamos en la tentación? ¿Cómo podemos pretender que no seamos derribados? Si nosotros no estamos entregando nuestra alma, no estamos entregando nuestra mente y no estamos entregando nuestro corazón. Nosotros no estamos entregando, no estamos cumpliendo con el versículo que dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No podemos pretender estar bien si no cumplimos con el Señor. No podemos pretender estar bien si no depositamos nuestra confianza en Dios. Por eso debemos ser sabios como Jesús. Porque Jesús sabía de que el diablo iba a venir en cualquier momento a tentarlo. Pero él no estaba pendiente de que el diablo iba a venir. Él estaba pendiente de cumplir con Dios. Él estaba pendiente de estar en obediencia. Estaba pendiente de estar en comunión. Estaba pendiente de ser conocedor de la palabra. Para así poder cumplir con su ministerio. El morir en la cruz y resucitar. Y perdonarnos a nosotros todos nuestros pecados y el amarnos así como nos ama día a día. Por eso, usted, yo, debemos entender de que vamos a estar bien siempre y cuando entreguemos nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón a Dios. Que no importa cómo el diablo, el tentador, quiera venir a tentarnos. No importa qué engaño, no importa qué manipulación, no importa qué dardo lance el diablo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar entregados en mente, en alma y en corazón al Señor. Y en estos tiempos tan difíciles que vive el mundo, debemos estar preparados. Debemos estar en comunión con el Señor. Debemos estar en obediencia con el Señor y debemos ser conocedores de la palabra de Dios. Debemos entregarle nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón. Por eso yo te aliento, a vos que estás en tu casa, que puedas reflexionar en esto. Que en este momento puedas cerrar tus ojos, aunque esto lo veas después de que yo lo haya grabado, aún así yo quiero que vos cierres tus ojos, ahí donde estás, y puedas orar conmigo, puedas entrar en oración conmigo y puedas pedirle al Señor. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, delante de ti estamos una vez más, Señor. Queremos pedirte que nos puedas perdonar, Señor, por nuestras faltas y nuestros pecados, Señor. Porque siempre somos débiles, Señor. Estamos en constante, Señor, tentación. Estamos en constante, Señor, peligro. Oh, Padre, siempre estamos, Señor, con la advertencia de que el diablo puede venir. Pero dice tu palabra, Señor, que en nuestra debilidad tú te haces fuerte, Padre. Por eso creemos, Señor, que en esta oración, Padre, tú vas a tocar nuestro corazón y nuestra mente, Señor, y nuestra alma. Que tú, Padre Santo, vas a enlazarte con nosotros, Señor, y puedas llenar, Señor, nuestro corazón. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú puedas, Padre Santo, tocar nuestra mente, para que tú puedas tocar nuestra alma, para que tú puedas tocar nuestro corazón, Señor.
Oh Padre, queremos estar en obediencia contigo. Queremos estar en comunión contigo, Señor, y queremos ser conocedor de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego que nos muestres la salida, Señor, al problema, la salida de la tentación, la salida, Señor, a la maquinación, al dardo del diablo, Señor. Que nos puedas mostrar la salida, Señor, a este momento difícil. Oh Señor, aunque estemos pasando por un momento malo, Señor, yo quiero encontrar la salida para poder cumplir mi ministerio contigo, Señor. Yo quiero encontrar la salida, Señor, para poder, Señor, estar en comunión contigo. En el nombre de Jesús, Señor, yo te entrego mi mente, Señor. Te entrego mi corazón, Señor. Te entrego mi alma, Señor, para que tú, Señor, hagas conmigo, oh Padre, el propósito que tienes, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, dice tu palabra que tú tienes, Padre, pensamientos de bien para con nosotros, Señor. Oh Padre, porque tu obra y tu buena voluntad es buena, Señor, dice tu palabra. Y así confiamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Yo oro por aquel oyente, Señor. Oro por aquel que está escuchando, Señor, esta grabación. Oro, Señor, por aquel que está compartiendo ese momento, Señor, estos 20 minutos, Señor, de palabra. Oro por aquel, Señor, que está escuchando, Señor, esta palabra. Por aquel, Señor, que está orando conmigo, Señor. Por aquel, Señor, que está actualmente, Señor, hablándote y rogándote, Señor, para que lo saques de ese pozo, del pozo cenagoso, Señor, del pozo, Señor, en donde estamos en la dificultad, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús por ellos, Señor. Ayúdalos, Padre, sácalos de la tentación, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, no permitas que el diablo, oh Padre, haga de las suyas, Señor. No permitas que el diablo con la tentación pueda derribarnos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque sé que tú eres fiel, que en esta oración tú estás oyendo, Señor. Yo te doy gracias, Padre. Toca nuestros corazones, toca nuestras mentes, Señor, y ayúdanos, Padre, a permanecer, Señor, y a perseverar, oh Padre, en tu camino. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, yo me despido y espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, que haya sido de bendición para tu familia, para tu vida, para tu corazón, tu entorno, y que bueno, y que puedas, yo te quiero alentar que puedas permanecer en el Señor. Que a pesar de los problemas, a pesar de que con esta cuarentena, con este momento que está pasando el mundo, no podamos congregarnos, aún así yo te invito a que tú puedas encomendarte al Señor. Puedas estar en comunión con Él, que puedas estar siempre en constante comunión con Él, aunque en este momento no nos podamos congregar, que tú puedas arrodillarte y puedas orar al Señor y puedas realmente seguir cumpliendo con lo que el Señor pide. ¿Para qué? Para que el Señor pueda estar en tu mente, para que pueda estar en tu alma y pueda estar en tu corazón. Y que así todas las cosas vayan bien, porque como dice tu palabra, Él tiene pensamientos de bien. Como dice la palabra de Dios, Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Así que bueno, te doy gracias por tomarte este tiempo de poder compartir esto y poder, bueno, escuchar lo que Dios tenía para tu vida. Me despido, hasta luego, que Dios lo bendiga.